Sismo en Huancayo, el sismo que nadie esperaba en la Sierra del Perú. Cuando la noche del sábado pasado, 18 de julio del 2026, la tierra tembló en Chupaca, Huancayo, muchos peruanos nos hicimos la misma pregunta. ¿Cómo es posible que un sismo de 5.1 grados haya dejado 6 muertos, más de 20 heridos y más de 300 damnificados? La respuesta no está solo en los números, sino en una combinación de geología, historia y desigualdad que rara vez se cuenta. Una región que no está exenta de sismos. Cuando pensamos en sismos en el Perú, que está por aquí, casi siempre imaginamos la costa, porque es ahí donde el mar empuja con más fuerza el suelo por debajo del continente. Por eso, para muchos, que la tierra temblara con fuerza en la Sierra Central resultó una sorpresa, incluso para mí que soy de Huancayo. Pero la realidad es que todo el territorio peruano se ha ido formando a lo largo de miles de millones de años gracias a movimientos de este tipo. Y eso incluye a la sierra. En la zona andina de Junín existe bajo la tierra una especie de grieta o quiebre en las rocas que se conoce como falla del Huaytapallana, como el Nevado. Cuando estas rocas acumulan mucha presión y de pronto se liberan, se genera un sismo. Esta misma falla ya había mostrado su fuerza en 1969, cuando se produjeron dos sismos de magnitud cercana a 6.0. Pero también existe la falla Altos del Mantaro, la cual se reactivó originando el sismo del sábado 18 de julio, ubicado muy cerca de Chupaca y Chongos Bajos, que justamente fue la zona del epicentro donde se concentró el mayor daño. ¿Por qué un sismo moderado se volvió destructivo? El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que la clave no está solo en qué tan fuerte es el sismo, sino en qué tan cerca de la superficie ocurrió. En este caso, el movimiento se originó a menos de 20 kilómetros bajo tierra, una distancia corta que hace que la energía liberada se sienta con mucha más fuerza hacia arriba, en la superficie, en lugar de disiparse en el camino. A eso se suma otro factor, tal vez el más determinante: cómo están construidas las casas. Tavera fue claro al señalar que el daño se concentró sobre todo en viviendas hechas de adobe, que es barro y paja secado al sol, y de quincha, una mezcla de caña y barro, materiales tradicionalmente usados en la zona, que son económicos y accesibles, pero muy frágiles frente a un movimiento fuerte de la tierra. Como explicó el propio Tavera, un sismo siempre va a sacudir el suelo, pero si ese suelo no es firme, la sacudida es más intensa y dura más tiempo. En otras palabras, no fue solo la naturaleza lo que golpeó Chupaca, fue también la historia de un país donde miles de familias siguen construyendo sus casas con lo que tienen a la mano y no con lo que la seguridad realmente exige. El saldo de vidas de una noche de terror. Los reportes oficiales de INDECI confirmaron el fallecimiento de al menos 5 personas, cifra que los medios locales elevaron a 6. Las víctimas se encontraban en el sector de Pumpunya, distrito de Chongos Bajos, uno de los más golpeados por el colapso de viviendas. Hubo personas atrapadas bajo los escombros mientras los equipos de rescate, ambulancias del SAMU y brigadas de emergencia llegaban a la zona para atender a los heridos. El sismo también dejó sin electricidad a distritos como Zapayanga, Chilca, Calhuas, Acostambo, Pasos y Guaribamba, aunque según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la red vial nacional y las telecomunicaciones no sufrieron daños. Pero el impacto tampoco se limitó a las personas o a las viviendas. En las zonas rurales afectadas también habían animales domésticos y de granja, heridos o perdidos entre los escombros de los corrales y de las viviendas. Un golpe adicional para las familias que dependen de estos animales tanto como compañía o como sustento económico. Una historia que se repite, una lección que no aprendemos. Lo sucedido en Chupaca no es un hecho aislado ni una anomalía geológica. Es la confirmación de que el Perú entero, costa, sierra y selva, es un país sísmicamente activo y que la memoria histórica de fallas como la del Huaytapallana debería traducirse en políticas públicas de prevención, no solo en estadísticas post-desastre. Cada vez que la tierra tiembla en una zona inesperada, se revela la misma desigualdad de siempre. Quienes menos tienen son quienes más pierden, porque son quienes viven en las construcciones más frágiles. Un llamado a la solidaridad. Detrás de cada cifra oficial hay una familia que perdió su casa, un padre que no volvió a ver a sus hijos, una comunidad que hoy duerme entre escombros y frío. Chupaca, Chongos Bajos y las localidades afectadas de Huancayo necesitan del Estado, pero también necesitan de nosotros.
Se requiere ayuda humanitaria, apoyo psicológico, materiales de reconstrucción y sobre todo que el resto del país no mire hacia otro lado una vez que la noticia deje de ser tendencia. Así que si quieres sumarte a apoyar, te dejo estas cuentas que ha habilitado la Universidad Católica a través de Cáritas. La tierra tiembla porque así se ha formado nuestro territorio. Que no tiemble también nuestra capacidad de ayudarnos unos a otros.